Muy buenas noches a todos los presentes. Voy a tratar de proyectar, a ver. Ustedes me avisan si es que se ve. Perfecto, Marcel. Muy bien. ¿Se ve y se mueve? Totalmente. Bien. Gracias, Víctor, por la presentación y gracias también a los presentes por este momento y este tiempo en el cual vamos a recordar a este gran santo de la Iglesia. Bien, yo soy un franciscano, pero de todas maneras vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, quien es un dominico, un hermano dominico de la Orden de los Mendicantes. Y yo soy de la Orden de los Mendicantes franciscanos. Bien, era amigo, compañero de San Buenaventura, otro gran teólogo, ¿no?, de su época, de su tiempo. Bien. Tal como se nos anunció, el título es Séptimo Centenario de la Canonización de Santo Tomás de Aquino. Y en este espacio veremos qué nos dice el Papa en su carta, como saludando, ¿no?, por este evento a 3 obispos quienes se sitúan, ¿no?, en los lugares por donde pasó Santo Tomás de Aquino. Bien. Para iniciar, ¿quién era Santo Tomás de Aquino? Las coordenadas temporales y espaciales. Ahí vemos que él nace en Rocaseca en el año 1224 o 1225. Muere en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Él fue un fraile dominico, sacerdote y teólogo. Su maestro fue San Alberto Magno, uno de los grandes defensores de la doctrina de su alumno Santo Tomás de Aquino. Es el principal representante de la escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática del siglo XIII. Su obra es punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. Fue proclamado doctor angélico. También se lo conoce por la nomenclatura de doctor común, doctor de la humanidad. Su obra es fundamental para los estudios de filosofía y teología. Bien, dicho esto, entonces hay que considerar también que Santo Tomás tuvo resistencia en su época, ¿no? Bien, con la canonización de Santo Tomás de Aquino, el 18 de julio de 1323, por el Papa Juan XXII, tal como nos anunció ya el compañero Víctor en Aviñón, se puso o supone la rehabilitación definitiva a su pensamiento luego de las condenas indirectas de algunas de sus proposiciones de algunos maestros de París y de Oxford. Cabe destacar que la orden dominicana siempre lo tuvo como maestro y su doctrina siempre fue defendida, ¿no?, en los claustros dominicanos. La sede apostólica jamás refrendó la censura de los maestros de la mencionada universidad, de la de París y de Oxford. Entonces, decimos que con la canonización del doctor Communis fue una reivindicación plena, no solo de su doctrina filosófica y teológica, sino de los esfuerzos de la razón y de su armonía con la fe, y por lo tanto un rechazo permanente a todo irracionalismo. Santo Tomás entonces logra la unidad entre la fe y la razón. Bien. Dicho esto, a ver si... Bueno, ¿qué significa esta palabra canonizar? Ya que nos estamos ocupando de Santo Tomás y era alguien que definía lo que hablaba, entonces, ¿qué significa canonizar? Estamos
diciendo que estamos celebrando hoy 700 años de su canonización. Brevemente, podríamos decir, la canonización significa someter, es decir, los antiguos, sobre todo los griegos, al utilizar esta palabra, refería a un listón. Y significa entonces medir dentro de un listón, dentro de una regla, ¿no? Una realidad, y lo que cabía dentro de esa realidad denominada, ¿no?, que es canónica, ¿no? Es un sistema de medida que fue adoptada, ¿no?, en el campo de la teología, en el campo bíblico, ¿no?, hasta que adquiere esta idea de medir la calidez y la calidad o la validez de un escrito religioso. Entonces, para el caso de un santo y para el caso de Santo Tomás, canonizar trata de declarar, manifestar, proclamar por el Papa a una persona ya fallecida con virtudes heroicas y posteriormente colocarlo dentro de un catálogo, el nombre del bautizado canonizado. Para que ustedes puedan ubicarse en el canon de la celebración de la misa, el canon 1 contiene los nombres de los santos, ¿no? Y básicamente es eso. Continúan los nombres, ¿no?, de dichos santos, de los últimos canonizados, y se le va agregando, ¿no?, esos nombres. Y allí está Santo Tomás. Entonces Santo Tomás está incluido dentro de lo que sería la lista de los santos proclamados por la Iglesia y que puede ser venerado oficialmente dentro de la Iglesia como tal. Bien. Corre mi diapositiva. ¿Se cambia? Sí. Bien. Nosotros nos encontramos en el trienio del doctor Angélico. Hoy estamos celebrando 700 años de su canonización. El 7 de marzo de 2024 vamos a celebrar el 750 aniversario de su muerte. Y en el 2025 se cumplirá 800 años de su nacimiento. O sea que nos encontramos en el trienio, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino. Bien, bien. No se parece que se me traspapeló. Ahí está. Bien. Bueno, ese voy a dejar, ahí vamos a ver. La carta de Francisco, la carta del Papa Francisco. Esta carta está dirigida a 3 obispos de los lugares de donde proviene el santo. Allí ustedes pueden ver los nombres. En este preciso momento no viene al caso, así que vamos a pasar para ir al contenido propio de nuestra exposición. ¿Vamos bien? Santo Tomás de Aquino en la carta del Papa Francisco. ¿Cómo viene el expresado, ¿no?, el santo en la carta del Papa? Veamos. El Papa saluda a estas comunidades o a estas diócesis por donde pasó el santo dominicano y recuerda que para dichas comunidades eclesiales, ¿no?, es la persona de Tomás de Aquino es un don y una herencia humana. Aparte de eso, es una herencia sacerdotal e intelectual. Entonces, a partir de estas 3 cualidades, Francisco, el Papa Francisco, empieza a desarrollar su misiva, su carta. Aquí nosotros podríamos agregar, ¿no?, un aspecto más del santo, ¿no? Él pertenecía a la orden de los dominicos, orden de los predicadores, y esto no es indiferente. ¿Por qué? Porque recordemos que en su biografía aparece Tomás, ¿no?, a los 5 años en el monasterio de Monte Cassino. Y él se encuentra allí hasta los 15 años. Debido a unas cuestiones políticas del momento, él tuvo que salir, ¿no?, del lugar hasta que en Nápoles, continuando con su estudio, se encuentra con los dominicos, con esta orden de los mendicantes, y le llama muchísimo la atención.
Entra con ellos, su familia lo rapta, pero él se escapa y vuelve a entrar con los dominicos, ya siendo mayor, y desde ese momento entonces los familiares ya no le molestan, porque los familiares pertenecen a un abolengo, ¿no?, muy importante de Aquino, de una ciudad italiana, y ellos pretendían con su hijo, ¿no?, lograr que fuera el abad del monasterio Monte Cassino. Por eso es que no le aceptaban que se vinculara a esta orden naciente, que son los dominicos. Dice el Papa: conmemorar este acontecimiento de 700 años en los lugares de origen del santo, ¿no?, significa, por una parte, recordar la acción eficaz del Espíritu Santo que guía a la Iglesia en la historia, por un lado. En segundo término, es la respuesta generosa de un hombre que experimenta cómo los talentos naturales de lo que está dotado y que cultiva no solo exige disciplina, cultivo, método, sino que por la gracia son vivificados y perfeccionados. Es decir, en Santo Tomás aconteció esa famosa expresión suya: la fe eleva la naturaleza. Recordarán ustedes también esa famosa expresión, ¿no?, tomista, que la gracia presupone la naturaleza. Eh, Eso se llevó a cabalidad en la persona de Santo Tomás de Aquino. En la persona del doctor Angélico, siguiendo la carta del Papa, ¿no?, se puede ver cómo la gracia divina no destruye la naturaleza, sino que lo eleva, lo lleva a su máxima potencialidad. Se dice de esta manera, ¿no? La gracia no quita, no elimina, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Dice, bueno, continuando con la carta del Papa, ¿no?, acompañado entonces por esta constante conciencia de que la verdad de fe, partiendo de la misma Trinidad, ¿no?, unitrinidad de Dios y de la divinidad y humanidad de Cristo, eh, no descansan solo en el intelecto, sino que se fundamenta en la existencia cotidiana y en el compromiso concreto de cada creyente en la Iglesia y en la sociedad. Es interesante esto porque el contexto histórico en el que Santo Tomás escribe están los averroístas, ¿no?, los discípulos de Averroes, quienes se oponen, ¿no?, a la forma de cómo Santo Tomás viene a interpretar la filosofía y la teología. Después eso se podrá ver, ¿no?, más adelante cómo viene dada allí la disputa. La realidad, las cosas del mundo y la humanidad es expresión de la divinidad, nos dice el Papa en su carta, ¿no? Y por ende esto expresa las huellas de Dios, ¿no? A esto se le conoce con el nombre de realismo noxiológico tomista. Allí hago ese paréntesis, ¿no?, porque parte de la realidad el pensamiento y la reflexión del maestro, del doctor Angélico. Otra de las cuestiones que subraya el Santo Padre es que Santo Tomás, como buen dominico, se ha dedicado generosamente a la evangelización, entregándose sin reserva por medio de la oración y el estudio serio y apasionado. Y ese estudio serio y apasionado, ¿no?, dejó como fruto esa imponente obra teológica y filosófica, ¿no?, asomándose o mirando en la cultura de su tiempo, ¿no?, por medio de la predicación y por medio de la escritura, ¿no? Entonces, Santo Tomás tiene una autoridad, ¿no?, porque es alguien que conjuga a su vez en su persona la santidad y el estudio. Bien, seguimos con la carta del Papa. Entonces,
Nos dice el Papa, nos recuerda que Santo Tomás es maestro seguro y certero. Por eso es fuente, un bien precioso para la iglesia de hoy y de mañana. Esto a mí me interesa mucho subrayar, ¿no? Porque en este tiempo en el que nos encontramos frente a una serie de movimientos, muchas veces, ¿no? Sin más, dejamos de lado a Santo Tomás. Y sin embargo, el Papa nos está diciendo, es fuente precioso para la iglesia y del hoy y de mañana en cuestiones filosóficas y teológicas. Es un hombre apasionado de la verdad. Tomás se puso al servicio de la verdad y esto lo motivaba continuamente a buscar el rostro de Dios. En su biografía se cuenta de que a los 5 años, cuando fue al Monte Cassino, al monasterio, ya se preguntaba quién es Dios. Y en toda su obra teológica, ¿no? Ese tema va a ser una cuestión constante. Por lo tanto, nos dice el Papa, tenemos que recurrir a la sabiduría, al testimonio del santo, ¿eh? Dentro de nuestro contexto, a su vez, ¿no? En este tiempo de la iglesia peregrina, esta iglesia que camina, así como Tomás en su tiempo ¿eh? Utilizó toda su sabiduría para poder traer, ¿no? Una explicación certera de lo que sería la cuestión de Dios. Dice el Papa que su predecesor, Pablo VI, en una de sus peregrinaciones, ¿no? En el lugar de Santo Tomás, lo definió como luz de la iglesia y luz del mundo entero. Me sigue interesando entonces estos subrayados de los papas sobre el doctor Angélico. A ver, ahí. Santo Tomás entonces nos invita permanentemente a una fidelidad verdadera y fecunda. Por eso él con su obra tiene un dinamismo propio, ¿no? A su vez nos recuerda de que no debemos contentarnos con imitar, ¿no? Lo que él ha realizado, sino que también nosotros estamos llamados a penetrar incesantemente en la verdad, servir a esa verdad y en cuanto sea posible ponerlo de relieve. Muy bien. Clave de lectura según el Papa en esta carta. Honrar en profundidad esta fuente siempre viva. Honrar con profundidad. Es una cuestión de mente, de corazón y de manos, nos dice el Papa. Por ello es preciso concentrarnos en el estudio de la obra de Santo Tomás, en su contexto histórico, cultural y al mismo tiempo responder a los desafíos de este tiempo. Cuando iba leyendo la carta del Papa me recordé de Octavio Nicolás de Ricci, este gran tomista argentino, arzobispo de La Plata, quien había fundado una revista que hasta el presente se encuentra, ¿no? Activa la revista, fundador de la Sociedad Tomista Argentina y a su vez fundador de la Universidad Católica Argentina. Su preocupación en el campo de Santo Tomás es leer al doctor Angélico y traerlo en el contexto presente para poder explicar, ¿no? Las cuestiones de este tiempo. Dice el Papa en esto que confía esta tarea en la construcción paciente y sinodal de la comunidad y la apertura a la verdad completa. Dentro de esto, ¿no? Él propone entonces este servicio como un servicio de diaconía en el campo cultural a partir de la obra de Santo Tomás
y a su vez ponerse en camino, ¿no? Actualizarlo en este tiempo. Recupera también, ¿no?, el Papa en su carta la valoración de Juan Pablo II sobre el doctor Angélico. Juan Pablo II había hecho esa famosa carta, ¿no?, de gran provecho, que está, ¿no?, a mano, Fides Ratio, ¿no? Y recuerda que Santo Tomás amó la verdad de modo desinteresado y puede ser definido como apóstol de la verdad, ¿no? En ese sentido es muy interesante la figura del santo desde su perspectiva histórica, ¿no? Porque él fue muy combatido en su época, porque estaba utilizando la filosofía aristotélica para la teología. Entonces, inmediatamente habían aparecido, ¿no?, otros intelectuales, maestros, tal como hemos referenciado, lo de Oxford, lo de París, que le objetaban. Él nunca perdió la tranquilidad y la paz. Siempre fue señor de sí mismo y continuó investigando para poder responder a las objeciones. Por supuesto, partiendo de la oración. Bien. Para este dominico, la vida de santidad es muy necesaria, ¿no?, en el estudioso, en el teólogo. Entonces es necesario subrayar en ese sentido la formidable herencia que deja Santo Tomás, y esto recupera el Papa Francisco. Su vida de santidad, caracterizada por una particular especulación que no renunció, sin embargo, al desafío de dejarse provocar y de medir lo que él iba reflexionando con la vida, incluso con problemáticas inéditas en aquella época, ¿no? Porque se situaba en la paradoja de su historia. Quizás en ese sentido también Santo Tomás hoy sigue siendo un pensador actualísimo. No es quizás, lo es en este tiempo de confusión. Santo Tomás es un pensador actualísimo. Para concluir, ¿no?, la carta del Papa, traigo aquí a colación a Benedicto XVI. Benedicto XVI, que recuperando a su vez a Juan Pablo II, su predecesor, en la misma encíclica ya citada, Fides Ratio, recordó que la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo de todo correcto hacer teológico o de teología, y por qué no también de la filosofía. Después de San Agustín, para el caso, en el Catecismo de la Iglesia Católica, Santo Tomás es el doctor más citado, como ningún otro. Nos refiere hasta 61 veces es citado, ¿no?, Santo Tomás en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo del 1992. Bien. Ya llegamos a 20 minutos, así que para dar espacio al siguiente compañero, les agradezco la atención. Bien, muchísimas gracias, Fray Marcelino, por tu presentación.